Bueno. Bueno, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a todos, todas. Hay gente que empezó a escribir en el chat y a saludar. Estamos hoy acá reunidos para un nuevo encuentro del Pensando lo Vincular. La temática que nos convoca hoy es psicoanálisis y arte, que es un miniciclo que armamos desde el Pensando. Hoy es la primera de esas actividades que va a tener como subtema la música, el cine y nuestra tarea clínica. Para ello vamos a contar en unos minutos con el diálogo con Rubén Mario Di Marco y Ricardo Rodulfo, a quienes desde ya les agradecemos muchísimo por estar acá y por la presentación que van a hacer. Les contamos a todos que el 16 de julio hay una actividad que es psicoanálisis y literatura y nuestra práctica clínica, que será como una otra actividad de este miniciclo. Para ello vamos a contar con la presencia de Susana Sternbach y de Marisa Pasos. Las próximas 2 semanas hay actividades que son cerradas para nuestra institución. Recuerdo que el próximo viernes hay asamblea de socios y que el 2 de julio, en una actividad también cerrada para los miembros de la institución, tendrá lugar la lectura del trabajo Transexualidad, una perspectiva vincular en psicoanálisis, que es el trabajo que se va a presentar en la 9ª jornada clínica entre instituciones psicoanalíticas, un trabajo escrito por Elina Aguiar, Liliana Casal, Silvia Dorfman, Edith Gross, Liliana Singerman y Ona Sujoy. Para quienes estén presentes por primera vez en el día de hoy, les contamos que la dinámica es que va a haber 2 disertaciones y los comentarios, preguntas, reflexiones que quieran hacer, las van dejando en el chat y luego de esos 20 minutos iniciales de cada uno de los 2 invitados del día de hoy, daremos lugar a poder dar paso a la lectura de los comentarios o preguntas que ustedes hagan. Bueno, está hoy presente Rubén Mario Di Marco, que es psicoanalista, miembro de la PPG, miembro fundador, supervisor y docente de la Fundación CISAM, coautor del libro Variantes de la cura en los dispositivos psicoanalíticos, el volumen 1 y 2, miembro del taller de cine de José Martínez Suárez y coorganizador del ciclo de cine y psicoanálisis que se ha llevado a cabo en la PPG. Contamos con la muy grata presencia de Ricardo Rodulfo, para quien la música y las letras fueron y son sus primeros pasiones. Ricardo es profesor de música, psicoanalista, doctor en psicología. Hasta el 2007 fue profesor titular de la UBA en la Cátedra de Psicología de Niños y Adolescentes y Psicopatología Infanto-Juvenil. Desde 2009 dirige la carrera de especialización en prevención y diagnóstico en infancia y niñez de la UBA. Autor de numerosas publicaciones, sus últimos libros son Andamios, Dominios sin dueño, ensayos sobre el amor en tiempos digitales, y en el 2019, El juego en los niños. Obtuvo varios premios, Gran Maestro de la UBA en el 2011, CONEX en Psicoanálisis 2016 y Premio a la Trayectoria UBA en el 2017. Bueno, escucharemos primero lo que Rubén pensó y escribió para compartir con nosotros y luego a Ricardo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Una alegría y un honor estar en esta mesa con Ricardo y poder compartir con ustedes una cuestión que nos mete de lleno en la temática de lo real, en contraposición con ese sentimiento de realidad, ¿no?, que nos propone el cine. Comienzo con una cita muy entrañable de un semiólogo
francés que es Christian Metz, que justamente él enfatiza mucho en la cuestión de la impresión o sentimiento de realidad. Dice así: en el influjo del film anida el secreto de una presencia, de una proximidad que congregan a la mayoría y llenan mal que bien las salas. Quería empezar con esto, con deseos, ¿no?, de una pronta proximidad con el otro allí en la sala, que fue fundante de, digamos, de los secretos del cine. Y en lo que yo les voy a leer para ordenar mi presentación, saqué todas las referencias a películas que ubican las cuestiones teóricas que yo presento. Les cuento esto por si después tienen ganas de que yo haga referencia, y cuando he hecho el ciclo he presentado imágenes directamente. Creo que para esto hay que ver ahí, y si no evocar, ¿no? Así es que, bueno, 2001, Odisea del Espacio, Cuando huye el día, Tarkovsky, hay varias referencias, pero, digamos, para hacerlo más corto, voy a leer las cuestiones más teóricas, digámoslo así. Es realmente notable que en la historia de la humanidad, en un mismo año, 1895, coincidan la invención del cinematógrafo, como le gustaba llamarlo a Bresson, para destacar la grafía, la función del escrito del cine, por los hermanos Lumière, y la del psicoanálisis por Freud con su proyecto, y también con los primeros escritos sobre la histeria. En ese año está, por ejemplo, el manuscrito J, donde hay un caso de una señora de 27 años con graves problemas sexuales, y Freud allí, notable, habla de escena 1, escena 2, hermoso, 1895. Con Freud aprendimos que lo inconsciente se entrama a partir de los signos de percepción en transcripciones, retranscripciones que configuran una modalidad novedosa de la representación. A diferencia de la concepción tradicional filosófica de la representación inconsciente se tramita en Freud, como sabemos, como representación cosa, no de la cosa, y representación de palabra. Con Lacan aprendimos que la Vorstellung representant freudiana es más que representante representativo, cuando hay un anclaje de sentido, sino, como se la tradujo en un principio, sino es representante de la representación, y también que es presentativa. Esta caracterización es crucial para nuestro tema. Esta concepción de representación, y en especial cómo aparece la imagen en el cine, hace a una impresión o sentimiento de realidad, desde el ar que la realidad, se presenta como extraña, como ajena, como inquietante, como sublime, digamos, como con la impronta de la fantasía, de los sueños, del fantasma, hechos de deseos, de angustia y de goces diversos. Una escena dentro de la otra escena, decimos. Podemos decir que el cine está hecho de la materia de los sueños, parafraseando Shakespeare, ¿no? Pero también de la materia de lo inconsciente, como burbuja y estofa, por ejemplo, como define Lacan el fantasma, entre el deseo y la realidad. Interfaz entre interior y exterior, eso que nombramos como lo íntimo, entre la subjetividad y sus lazos y el fenómeno del mundo, en una modalidad que pulveriza la divisoria clásica entre ficción y documental. Esta es una concepción conceptual que va más allá de los géneros, ficción
documento que, a mi entender, aplica de una u otra manera a todos films. Allí está el cine de Kiarostami, por ejemplo, o la escuela documentalista catalana, con esos maestros como Víctor Erice en El sol del membrillo, o como Guerrín en Construcción, o como Mercedes Álvarez en El cielo gira, un conjunto allí, esas 3 generaciones de documentalistas trabajando esto de ficción, docuficción. Hace a una concepción entonces de verdad como ficción, en construcción, siempre semidicha, siempre semimostrada. Con las formaciones del inconsciente o aquello que queda por fuera, forcluido y que retorna desde lo real, se torna visible lo horroroso, lo irrepresentable, lo innombrable, lo sublime. Se torna visible a través de los diversos dispositivos psicoanalíticos que instrumentamos para la cura, gracias a cómo se presenta desde la transferencia y desde las maniobras que procuramos con lo transpuesto en lo real precisamente. Lacan lo dijo muy elocuentemente cuando definió la transferencia como la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Podemos agregar por nuestra parte de lo real, de la realidad del mundo. Puesta en acto como transferencia, puesta en acto como cine. Christian Metz dice, fíjense qué hermoso, si el espectáculo cinematográfico ofrece una intensa impresión de realidad, es porque se corresponde a un vacío en el cual el sueño se sumerge sin trabas. Se instala la interrogación acerca de qué es lo real en su diferencia con la realidad en el cine y en el psicoanálisis. Como sabemos, esta cuestión se traslada a la filosofía. Por ejemplo, en una verdadera refundación que hace Deleuze gracias al cine en qué es la filosofía y en su obra posterior. Él reconoce que ha adquirido un pensamiento nuevo, una forma de pensar a partir de las imágenes que el cinematógrafo le ofrece. Sabemos de la verdadera adicción del filósofo francés al cine, que traslada complejísimas elaboraciones filosóficas en su seminario acerca del cine y en su libro de 2 volúmenes, después agregó un tercero, pero los clásicos, los fundamentales, Imagen, Movimiento, Imagen, Tiempo. Plantea que su experiencia como cinéfilo advertido lo lleva a asumirse como un visionario, así lo dice, que le permite pensar conceptos novedosos a partir del campo sensible del arte. Ubica en la imagen movimiento cuestiones tales como imagen percepción, imagen afecto, imagen acción. También en imagen tiempo, lo que él va a caracterizar como imagen cristal. Entiendo que se puede hacer una correspondencia sobre el cine y el psicoanálisis, empezar a hacerlo, ¿no? Especialmente en relación al tratamiento del tiempo en imagen cristal, en el cruce entre pasado, presente y futuro, un tiempo que tramita el tiempo acontecimental por lo real, ese imposible, ese impensado que el cine hace pasar. El espectador afectado, conmovido, interpelado, se transforma así en un visionario, ya que entra en la dimensión del desencaje crucial. Deleuze habla del tiempo es escisión, entre el tiempo actual y el tiempo virtual, que hace a la posibilidad de invención. Podríamos aquí también hacer una relación con la conceptualización de sujeto advertido en relación a su caracterización en el devenir del tiempo lógico que hace Lacan, ¿sí? Sujeto advertido en el momento de concluir, después de haber pasado por el instante de la mirada y el tiempo de comprender. Hay un plus de potencia en la relación entre la imagen actual y la imagen virtual. Cuando el buen espectador, el visionario, insistiendo con esto, se deja tomar por la experiencia de desencaje temporal, entra en la potencia de la poderosa vida.
tal como ocurre en la situación, en la escena clínica, efecto del trabajo de la escena, en la escena clínica, cuando adviene una interpretación o una intervención, o cuando acontece el acto analítico. La cuestión del ritmo entrelaza mi presentación con la tuya, Ricardo, en relación a la música. Efectivamente, en toda buena obra cinematográfica hay una musicalidad fundamental, aunque el fin no tenga música, tiene ritmo. Esto se destaca no solo en la utilización de la música en la banda sonora, sea música original, sea música de autores consagrados, sino también en la sonoridad de las voces. Esto se valora enormemente cuando se trata de versiones subtituladas, como tenemos el privilegio aquí en el Río de la Plata de films de todo el mundo subtitulados y escuchamos las voces de digamos, Toshiro Mifune, el japonés, de Brando, ¿se acuerdan, no? Eso tiene un valor en cuanto a la voz crucial. De los ruidos de la naturaleza, de la ciudad, de los aparatos, y también, fundamentalmente, el cine nos aporta el silencio. El cine ofrece la posibilidad de diferentes planos visuales que destacan de manera singular los cuerpos, los rostros, la mirada, los paisajes, los humanos en los paisajes, y conmueve nuestra subjetividad de espectadores por poder detenernos, reconocer, reaccionar sensiblemente y desde otro lugar, desde una nueva mirada, muchas veces inédita. También hay diferentes planos sonoros que posibilitan una manera novedosa de escuchar. El instrumento privilegiado de nuestro métier, el de la escucha, que no es sin la mirada, tanto en el análisis individual como, lógicamente, el vincular. Se enriquece con una nueva manera de escuchar los sonidos de lo humano en sus lazos y en el mundo. También la mirada de la escena, tramitada a través del anudamiento real, simbólico, imaginario, yo consigo así la escena, ¿cierto?, con la complejización de lo visual que estoy procurando presentar. En un film hay una singularidad operatoria sustractiva. Un film opera por lo que retira. En efecto, el cine como séptimo arte, entiendo yo que no hay que concebirlo como agregación a las otras 6 artes en el mismo plano que ella. Las implica en el más uno de las otras 6. Opera sobre ellas y desde ella en medio de un movimiento que las sustrae a ellas mismas. En este sentido, Bresson exacerbó esta propuesta, señalando que el cine no es literatura, no es teatro, no es pintura. El cine, bueno, tiene su lógica, digámoslo así. El cine, entonces, no es el arte total, como alguna vez se pretendió o pensó que podía ser, así que todo buen fin resulta de esta singular operatoria de sustracción. En nuestra clínica, desde la perspectiva lacaniana, hablamos de sustracción de goce, hablamos de la lógica o trabajamos con la lógica del no todo. El cine nos sumerge de lleno en lo fragmentario, en lo desencajado, en lo torbellinesco, entiendo yo, el cine contemporáneo, lógicamente. Las variantes visuales y sonoras señaladas en la experiencia estética de goce y de pensamiento a través del cine abren a un nuevo modo de concebir la clínica, pienso, la clínica vincular, y muy especialmente hoy con el trabajo virtual en todas sus acepciones, que como decíamos en la conversación anterior, llegó para quedarse más allá de la pandemia. ¿Cuánto camino fecundo estamos recorriendo desde aquel fundante quite de escena freudiana, ¿no?, para inaugurar la fantasía inconsciente, ¿sí? ¿Cuánto camino recorrido? Resonancias de lo múltiple como efecto, por ejemplo, de lo fuera de campo, en nuestra escucha e intervención o en la concepción de montaje en cine, crucial, ¿cierto? Para nosotros montaje pulsional, sacan desmontaje, el trabajo sobre la pulsión escópica, la pulsión invocante, caras al cine, obviamente, ¿no?, en procura de algún modo de rectificación pulsional, montaje, desmontaje de la pulsión, miren, ¿no? Se trata de un cine que muestra el vacío, el entre
como dice Godard, en el final de Pierrot el Loco, citando a Velázquez y su obra Las Meninas, donde él destaca a Velázquez el entre el perro y la infanta, ¿no es cierto? El cine postula formas de ver que pueden practicarse de diferentes maneras con infinita diversidad y tensión entre lo que se reconoce como lo propio de la realidad social o lo propio del fantasma, cuando, por ejemplo, vemos Los pobres de Buñuel. Ahí se entremezcla la realidad con la fantasmática buñuelesca y de tantos de nosotros, ¿no? Lo propio en su doble vertiente de lo semejante y lo ajeno. El cine muestra el alma de las cosas, no el alma del artista puesto en las cosas. Esto lo dijo Godard, no lo digo yo. Bellísimo, ¿no? Muestra el alma de las cosas, ¿sí? No el artista. El cine posibilita entrar en la dimensión del caos, esto digo yo, el caos de la infinitud de la materia, de lo real, que no cesa de no escribirse, dice Lacan, que no cesa de no mostrarse. Cine, ¿no? El fuera de campo, por ejemplo, es crucial, ¿no? Y tantas otras vertientes, ¿no? El plano secuencia, digamos, los fundidos, etc. Yo había puesto una cantidad de datos así técnicos, pero bueno, los soslayo para ir a lo... En la pantalla del cine independiente, claro, independiente del sistema puramente comercial o puramente ideológico dominante, aparece algo de lo real que es estrictamente del orden de lo impensado, algo que no puede ser pensado a priori como concepto. Hay que atravesar el trabajo movilizador que el arte aporta, propio de la experiencia conmovedora del goce estético, de lo sublime, excesivo, que la conciencia y el raciocinio humano no logran articular, impactan, descolocan. Voy cerrando, pero se trata de poder diferenciar, entonces, insisto con esto que parece uno de los temas cruciales, real de realidad en el cine. Por ejemplo, veamos qué dice Badiou. Badiou va a señalar que tiene que darse en el cine contemporáneo una depuración y un desplazamiento de lo visible y audible de diferentes impurezas que hacen al orden de la representación y del realismo. En pos, dice, ¿no es cierto?, del pasaje a formas de dislocación, de extrañamiento fundamental que produce la obra de arte. Una vez Lucrecia Martel dijo que ella pretende siniestrar la realidad. Miren, siniestrar, y lo logra en la Ciénaga especialmente, como siniestra la realidad. Y el cine contemporáneo sumerge en la indeterminación, en lo incierto, como pasa, por ejemplo, en El Camino de los Sueños de David Lynch, ustedes se acordarán, o como pasa en Stalker, La Zona, el Tarkovsky, ahí pura indeterminación, ¿sí? Miren, voy a dejar acá, ¿no es cierto?, pero les dejo, ¿no?, dos temas que tengo para... Uno es la mirada y la voz como objetos falta, y otro tema muy importante que es la cuestión de la identificación. Digo, no sé, da un minutito de tiempo, serán 5 minutos más, o lo dejo para después. ¿Cómo, Beatriz, qué te parece? Es media página más. Bueno, dale, te permitimos ahora. Ricardo, perdón, entonces un minutito más. Así ya lo transmito acá. Miren, en nuestro campo del psicoanálisis, el cine posibilita hacer una clara diferenciación entre la visión de los espectadores del cine de puro consumo, porque saturan de un lleno imaginario, diferenciación de la función propia de la operatoria de la mirada y de la voz, consideradas estas últimas como objetos como propone Lacan, en la conceptualización que alude a función como falta, Frege ahí la función como falta, que hace a la pura falta que posibilita, a mi entender, adentrarse en la dimensión de lo real que estoy caracterizando tanto en el cine como en la clínica. Cabe decir que la función de la visión es efecto del goce del otro del mercado, de lo ideológico imperativo propio de los llamados elocuentemente tanques hollywoodenses, o europeocéntricos, según el público, de qué público se trata. Lo digo así porque es un cine que nos coloniza,
que nos dejan una subjetividad atravesada y condicionada por una realidad a través de este tipo de cine, construida como realidad del orden de lo cognitivo, conductual, unívoco, un cine de sugestión, un cine de la hipnosis, en fin, pre-freudiano, lógicamente. Un cine que se puede disfrutar si podemos ir más allá, como espectadores activos y creativos. En este tipo de cine se produce, se monta la siguiente ecuación, entiendo yo, coagulada. Realidad, como la acabo de caracterizar, que tapona la irrupción de lo real. Representación al estilo clásico, de la conciencia sería. Identificación, aquella que remite exclusivamente a las marcas primarias, y ahí voy al otro tema. Ecuación que hay que desmontar esto para que se produzca el toque de lo real. Ahí podemos reposicionarnos como espectadores y en la vida con el punto de vista desde el deseo y, insisto, desde una lógica del no todo, de lo indiscernible, del caos fecundo del universo. Quiero concluir con una cuestión de enorme complejidad, como es la de la identificación, que promueve la experiencia cinematográfica. Quiero poner en consideración que la operación de identificación produce actualizaciones de goces, cuando vamos al cine, cuando estamos viendo la película, de goces de modos de ser del orden de las identificaciones primarias. Pero también, y en todo caso, no una sin la otra, con la modalidad de la llamada por Lacan identificación al síntoma, que remite a una identificación actual, novedosa. En este caso sería a partir de lo que los personajes en las situaciones de los films promueven, una identificación con un saber hacer una obra que es la del artista, interpelado, intervenido por el alma de las cosas, pero en la medida en que nos disponemos a participar activamente, quizá podamos, dejándonos interpelar por la novedad radical de la obra, poder hacer nosotros también la obra, que siempre queda abierta cuando de arte se trata, junto al artista en lo inacabado, en lo imposible de esa obra. En todo caso, será en la posteriori de nuestras vidas. Y concluyo con esto. El cine contemporáneo posibilita, cuando está logrado, una experiencia, con la connotación que le damos hoy a esta palabra, ¿no es cierto? Inscripción de novedad acontecimental. Una experiencia para poder estar posicionados en las escenas de las diferencias y de la diversidad, ya no solo en el cine, sino en la vida. Bueno, gracias, disculpen la extensión, pero bueno. Gracias, muchas gracias, Rubén. Bueno, le damos paso entonces ahora a escuchar a Ricardo Rodulfo. Bueno, muy buenos mediodías entonces a todos. Voy a comenzar un poco por lo que debería ser quizá el final, pero dado que el tiempo es más bien corto, voy a comenzar un poco por el final y después voy a tratar de desarrollar cosas que se aproximen a fundamentar esto que voy a decir. Que tiene que ver con... Hace tiempo que vengo, digamos, yo egresé del Conservatorio Nacional de Música a los 20 y pico de años, mucho antes de saber nada de psicoanálisis o de siquiera la existencia del psicoanálisis. Y se dio una circunstancia, digamos, accidental, que con el tiempo descubrí me
podía aprovechar mucho. Como era un conservatorio, yo no solo estudiaba un instrumento, el piano era mi instrumento, sino que me formé en distintas disciplinas que hacen a la teoría de la música. Estructuras musicales, armonía, historia de la música, bueno, acústica, toda una serie de cuestiones. Después, con el tiempo me dediqué al psicoanálisis y la música quedó en un segundo plano activo, en el sentido de que no me dediqué profesionalmente a ella, pero siempre estuvo conmigo acompañándome en el plano más íntimo, más personal. Y con el tiempo empecé a descubrir que muchas de las cosas que había aprendido en música me servían para pensar cosas en el terreno del psicoanálisis, particularmente cuestiones ligadas a lo que llamaríamos constitución subjetiva, constitución del psiquismo, formación del cuerpo, escritura del cuerpo, etc., ¿no? Me empezó también a llamar la atención primero la mala prensa temprana que la música había tenido en el psicoanálisis. La única referencia que Freud hace explícitamente a la música es desfavorable. Él dice que un prejuicio racionalista, lo llama él, lo mantiene apartado de la música porque no le gusta que algo le produzca efectos sin él saber por qué se los produce, qué es lo que se los produce. En otros términos, con el tiempo me di cuenta que esto no era un prejuicio racionalista de Freud, sino un prejuicio verbalista, logocéntrico, muy típico de la cultura occidental. Lo que a Freud le molestaba es lo irreductible de la música a la palabra, la dimensión de irreductibilidad que tiene un fenómeno musical. No puedo yo relatarle a alguien una sinfonía de Beethoven, ni siquiera cuando es una canción, no puedo relatarle a alguien la musicalidad de una canción de los Beatles o de un tango de Piazzolla. Entonces, ahí hay algo, ¿no? Y por otro lado, recordé lo que decía Beethoven, ¿no? Beethoven decía que la música nos lleva mucho más allá de donde nos pueden llevar las palabras. Nos lleva a regiones donde difícilmente se puede llegar con las palabras. Todo eso me fue, además de todo eso lo tenía además conmigo muy asimilado en mi propia experiencia de músico, de hacer música y de escuchar música, todo tipo de música. Así que eso fue un retorno a la música entonces, un retorno no tocando el piano, sino poniendo al psicoanálisis en contacto con la música para pensar ciertas cosas, ¿no? A lo que llegué, que es mi última formulación, sería que todavía no está escrita, y en varios libros míos entro en la cuestión de la música. En el último libro, en El juego de los niños, hay un capítulo especialmente dedicado a la música, pero esto no había llegado nunca, que era, digamos, pensar que cómo la música hace cuerpo, ¿no? Cómo la música toca, podemos decir, toca el cuerpo, pero al tocar el cuerpo hace algo más que tocar el cuerpo, lo hace, lo estructura, digamos, ¿no? Particularmente ahí la cuestión del ritmo tiene un papel
importante. Lo digo, pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien está escuchando música, le pasa algo que no le pasa cuando está leyendo una obra literaria o contemplando un cuadro, una arquitectura o una escultura. Le pasa algo en el cuerpo, ¿no? Da señales de que le pasa algo en el cuerpo. Por ejemplo, empezamos a ver que alguien que está escuchando una música, inconscientemente, a lo mejor sin percatarse, está marcando el ritmo con el pie, ¿no? Es un paso hacia la danza, porque al hablar de la música tenemos que incorporar todo lo que es danza y todo lo que es canto, lo que es voz. Bueno, en muchos chicos pequeños, incluso ya deambuladores, especialmente dotados, se empieza a ver cómo este chiquito le ponemos una música y empieza a bailar, haciendo sus propios pasos, inventando sus propios pasos, contoneándose, a veces con mucha gracia, a veces también copiando, aprovechando si hay otros adultos ahí que también se ponen a bailar, el chico trata de reproducir lo que están haciendo, copiarlo a su manera, ¿no? Esto es una muestra de cómo la música ingresa en el cuerpo, de una manera que ninguna otra cosa ingresa de esa forma, ¿no? Pero a lo que yo voy es que no es que la formulación correcta no sería alguien escucha música y la música lo hace bailar con su cuerpo, sino que alguien al escuchar esa música, la música le hace cuerpo, le hace cosas en el cuerpo y le hace cosas que terminamos llamando cuerpo, ¿no? Esta es una dimensión. Pero además la música, la forma que la música nos toca, no se limita a tocar la piel, como el dedo que toca la piel, que escribe la piel, como la marca del tatuaje, digamos, por ejemplo. No, la música se nos mete en la panza, en el tórax, en los miembros que se mueven y que reclaman moverse, ¿no? La música se mete ahí y hace cuerpo, ¿no? Yo diría que lo correcto no sería decir, alguien baila con su cuerpo, porque eso es suponer que el cuerpo preexiste, apoyándose en su materialidad biológica, pero el cuerpo psíquicamente no preexiste, hay que hacerlo. Entonces yo diría, no es que baila con su cuerpo, es que al bailar va dibujando sonoramente, rítmicamente, incluso en la coreografía de la danza que a veces se improvisa, cuerpo, ¿no? Es una formulación que quiero llevar a fondo, digamos, y que hace al lugar muy singular que tiene la música, y para lo cual hay testimonios que podemos aprovechar. Algo que nos pueden enseñar, por ejemplo, los antropólogos. No hay ninguna cultura que no tenga música y que no tenga alguna fabricación instrumental y que no tenga sus danzas, por lo tanto. No todas las culturas conocen la literatura, ni la pintura, ni la escultura, ¿no? Hay culturas más endebles técnicamente que no llegan a ese plano, ¿no? Incluso no llegan al plano de la escritura, de lo que llamamos lectoescritura. Pero no hay cultura, en cambio, que no tenga su música. Bueno, de la misma manera que no hay cultura que no tenga su canción de cuna, digamos, ¿no? Esta dimensión universal me parece que es muy importante para esclarecer un poco a lo que vamos, ¿no? Después, cuando
Otro testimonio es cuando revisamos, si nos ponemos a revisar la vida de diversos compositores o ejecutantes de música, saxofonistas, directores de orquesta, rockeros, guitarristas, pianistas, de todo tipo de género de música. No interesa acá si es la llamada música popular o la llamada música clásica o académica, cualquier género que sea. Si nos ponemos a revisar la vida de estas personas, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que en su inmensa mayoría ya eran consumados músicos antes de terminar los primeros 10 años de vida. O sea, la precocidad con que aparece lo musical, no tenemos la posibilidad de leer novelas escritas por chicos de 8 años. En cambio, tenemos composiciones escritas por chicos de 8 años y tenemos grabaciones musicales muy buenas hechas por chicos de esa edad o testimonios de que lo hicieron en épocas en que todavía no había grabaciones. La precocidad para lo musical no es un fenómeno accidental de unos pocos prodigios, es un potencial que no todo el mundo tiene, pero que mucha gente tiene, a veces después lo pierde o lo atrofia, pero mucha gente tiene y es muy, muy frecuente. Por lo cual la madurez musical llega muy temprano, ¿no? Los dos ejemplos más notorios de Argentina en este momento, Marta Argerich acaba de cumplir 80 años, Barenboim va a cumplir 80 años el año que viene, y los dos, bueno, ya tocaban en el Colón cuando eran niños y en otros lados. Esto no se da. Esto habla justamente de lo que me interesa, de una familiaridad, una proximidad de la música con el cuerpo, ¿no? Además de que la música tiene otro asunto, otra especificidad allí. Yo puedo leer un libro y me basta con leer el libro. Puedo mirar una pintura, me basta con mirarla. En cambio, la música no basta. Yo puedo leer una partitura musical. Si he aprendido a leer música, puedo comprarme una partitura musical y leerla. Pero no basta con eso. La música hay que ponerla a sonar. Hay que hacerla en el momento. Bueno, un momento que puede ser de una grabación que luego escuche, ¿no? O una ejecución en vivo. Pero la música hay que ponerla a sonar en ese momento. Interviene ahí corporalmente en ese momento. Estas cuestiones me parece que son muy importantes, junto con otra, que hay dos vías de acceso a la música. Una es la vía de la enseñanza tradicional, la vía escolar. Alguien empieza a estudiar música con un profesor o una profesora, va a un conservatorio, estudia muchas cosas. Bueno, aprende a leer música en el pentagrama, aprende cosas como las que yo mismo aprendí. Bueno, esa es una vía. Pero hay otra vía totalmente independiente, que es que alguien aprenda música en la calle, en la práctica de oído, sin saber nada de música, en el sentido académico, universitario del asunto, ¿no? Hay ejemplos que son patentes al respecto, ¿no? Los Beatles, por ejemplo, cuando se hicieron famosos, etcétera, etcétera, ninguno sabía nada de música. Algunos de ellos empezaron a estudiar música de una manera más regular después, cuando ya eran los Beatles. Era todo de oído, componían y todo de oído. Necesitaban que alguien les escribiera lo que se imaginaban, como Gardel, digamos, que era compositor, pero no sabía música Gardel. Sí, escribió hermosas obras, pero él tenía que cantar, tarareárselas a alguien que se las escribiera. Pavarotti, el famoso tenor italiano, muerto hace no tantos años, digamos, tenía un repertorio de óperas abrumador que podía cantar, todas de memoria, de pe a pa, porque jamás supo
una gota de música, ni estudió formalmente, ni hizo estudios musicales formales. O sea, esta vía de acceso ya nos dice mucho, porque es una vía de acceso que implica que con toda la potencia cultural que la música tiene, es independiente de caminos culturalmente tan organizados como son los de una enseñanza formateada de una manera académica, mala o buena, ¿no? Todo esto son las cosas que yo fui juntando para poco a poco, estas cosas desparramadas, como para ir poniendo a punto lo que estoy diciendo. También me ayudó mucho una compositora rusa que no pude retener el nombre, ahora un nombre muy complicado, pero tiene como 80 años actualmente, que escribe música sobre todo basada en la música de la zona de los Cárpatos. Ella dice que la música no expresa nada, lo cual me interesó mucho porque habitualmente se dice como que la música expresaría emociones alegres, tristes, dolorosas, en fin, sombrías, lo que fuere. La música se expresaría esas cosas. No, después de pensar en eso, acordé con la autora. No, la música no expresa nada. La música no expresa emociones, las produce. Así como produce cuerpo, produce las emociones que ese cuerpo puede sentir, ¿no? Y ahí es donde nos puede llevar lejos. La música produce emociones que de pronto hasta gente relativamente insensible, por lo general, tiene alguna vía más abierta. Hay gente que sería insensible a valores estéticos de otro tipo, tiene algo más abierto en relación a lo musical, por la manera en que la música se apropia de nuestro cuerpo, se pone en el cuerpo, hace nuestro cuerpo, lo modula, lo modela, ¿no? Y nos pone la carne de gallina de pronto, nos hace latir más fuerte el corazón, nos hace sentir cosas en el vientre, nos erotiza, ¿no? Eh, Otro elemento que yo recogí fue el doble plano en que se da la relación de la música con el que la escucha. Un plano es de aquel que pone una música y se dispone a escucharla. Va a un concierto, por ejemplo, o va a un recital y se pone a escuchar lo que fue a escuchar. Y trata de concentrarse en lo que está escuchando. Ahí la música está como en primer plano, digamos, ocupando la pantalla, digamos, del sujeto. Pero hay una manera muy distinta y no menos importante, que es la música como acompañante, ¿no? Donde también entra, por otro lado, muchas veces el cine. La música como acompañante, el que la pone no la está escuchando, a veces ni sabría decir qué está sonando, pero acompaña acciones diversas, ¿no? Alguien puede acompañar su estudio, ¿no? Poniendo determinada música, puede buscar dormirse poniendo música, se busca que la música despierte una actitud marcial en el soldado que marcha, se pone música en lugares de trabajo, suponiendo un tipo de música que va a crear un ambiente placentero y distendido para el trabajo. Se pone música en situaciones donde estoy preparando un encuentro erótico y entonces selecciono cierta música que espero trabaje para mi causa, que es erotizar un encuentro, ¿no? Y hay música especialmente, en ese sentido, que parece especialmente dotada para producir vivencias eróticas.
Esa función de acompañamiento es tan importante como la otra, las dos coexisten, ¿no? En distintas proporciones, todos las mezclamos más o menos. Hay gente incluso que escuchar música escucha poco, pero se hace acompañar por la música todo el día, digamos, ¿no? A esto va lo del cuerpo, ¿no? Este punto, quiero cerrar con un punto clave que es el ritmo. El núcleo de la música, dos cosas claves, antes del ritmo. Primero que nada, que lo que la clínica analítica me permitió también estudiar, sobre todo trabajando con niños pequeños, es que la música es la condición del lenguaje. Es imposible adquirir el lenguaje para un niño si no atraviesa un primer año musical, un primer año donde no habla ni entiende el habla, pero entiende los matices afectivos de la voz que la mamá le dirige, la mamá u otras personas, y produce sus propios matices afectivos con gorjeos, sonoridades distintas, sonorizaciones que intentan reproducir sonidos que le gustan. Sin esa prehistoria larga del primer año de vida, un chico no... ahí es donde el chico va poco a poco, además, encontrando los fonemas de la lengua materna. Sin eso el chico no accede al lenguaje. A lo sumo accede a una ecolalia, como en algunos casos, o es un chico de esos que uno encuentra, que vienen a la consulta porque tienen 3 años y siguen mudos absolutamente, por distintas razones. Entonces, esa prehistoria fue totalmente descuidada por el psicoanálisis. Con la fórmula de ingresar al lenguaje o la preexistencia del lenguaje, se tragó la preexistencia de la música, que no es lenguaje, que es otra cosa, digamos. Es escritura en todo caso, una escritura del cuerpo. Tiene su propia escritura, además, independiente de la lectoescritura. Lo otro es el ritmo, y con esto cierro. El núcleo del núcleo de la música es el ritmo. Una música puede carecer de melodía, incluso como mucha música pura percusión de pueblos africanos. Puede carecer de armonía, es decir, de la superposición de sonidos que caracteriza también la escritura musical. Pero no puede carecer de ritmo. La música puede ser solo ritmo, ¿no? Como la música que hace un bebé a veces involuntariamente, pero lúdicamente, jugando a golpear una cuchara contra un lugar donde esa cuchara resuena de una manera que le atrae especialmente y que él repite y va construyendo cierta secuencia rítmica. Entonces, ese núcleo rítmico es fundamental y nos recuerda cómo ya nacemos reconociendo los latidos del cuerpo de la madre, ¿no? Pero las neurociencias han descubierto algo más. Han descubierto que cuando madre y niño están en intimidad, en mutua resonancia, sus ritmos cardíacos se afinan entre sí, se acuerdan entre sí, se entonan y suenan al unísono. Luego eso se extendió a la situación que se da en la pareja de amantes y en otras parejas o grupos, como los mismos grupos musicales. Cuando por ejemplo, un grupo de jazz, 6 o 7 músicos que tocan juntos, tienen que entonar sus ritmos corporales para que eso suene bien. Si no va a haber desencuentro, no encuentro. Hay una entonación, hay una superposición rítmica que es inconsciente, que se hace, no la hago mediante un razonamiento o una técnica. Me va saliendo en la medida en que me encuentro bien tocando con el otro, me entiendo con el otro, ¿no? Esos músicos que a veces ya en un primer encuentro se entienden, como si se conocieran de toda la vida. No se conocen, pero sus cuerpos se conocen musicalmente, ¿no? Bueno, esto es solo una introducción. He querido solo darles un brochazo de algo que vengo pensando y que por otro lado tiene muchas resonancias clínicas porque hace también una cuestión poco atendida por nosotros en general, que es
porque el analista puede no saber nada de música, pero intuitivamente, según los casos, va a modular su voz, la intensidad de su voz, sus ritmos, su timbre, o sea, ahí entran una serie de nombres ya de conceptualizaciones musicales. Según el paciente y el momento en que ese paciente está, el analista que está conectado, que está en transferencia con ese paciente, que tiene empatía con ese paciente, va a acordar su voz a cómo está el paciente y a cómo es ese paciente. Por eso con algunos pacientes hablaré suave, despacio y con muchos silencios, y con otro paciente hablaré de una forma más continua e ininterrumpida o con un tono más vivaz, un tono que infunda ánima, digamos, a lo que digo. Esas son cosas intuitivas que cualquier analista hace, aunque no sepa una jota de música, porque ya dije, ¿no?, que somos más músicos de lo que nos imaginamos, aunque no sepamos nada de música. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Rubén. En el chat hay muchos saludos, gracias por esto que ustedes llaman introducciones, que la gente ya quiere volver a escuchar y preguntan si va a estar grabado, si van a poder volver a leer, porque felicitan y felicitan por la profundidad. Hay saludos de diferentes partes de la Argentina, lo que hace pensar que hay colegas de diferentes lugares que los están escuchando. Y voy a pasar a leer algunas de las intervenciones, preguntas, así ustedes por ahí pueden retomar algunas de las cosas que ambos han dicho que era poco el tiempo, así que por ahí pueden ahora como ir hilando. Hay una pregunta que dice, que es más para Ricardo, que dice, ¿cómo interviene, Ricardo, la música en tu trabajo terapéutico, en tus intervenciones? Yo me voy a tomar como el atrevimiento de ampliar la pregunta, porque escuchándolos también pensaba, ¿no?, a cada uno de los dos, desde el cine, desde la música, cómo piensan que, cómo identifican, si identifican qué recursos creativos, digamos, pueden sacar tanto de la música como del cine en el trabajo cotidiano, en los diferentes dispositivos. Haría la pregunta extensiva, digamos, a los dos. Si quieren empezar a contestar por ahí unos minutos y después voy leyendo alguna de las otras comentarios y preguntas. Bueno, de paso diría que me interesó especialmente en lo que decía Rubén, esto de que, podríamos decirlo así, no es que voy a ver una película, como digo, voy a ver una peli, lo cual suena muy conductista, digamos, muy demasiado esquemático. En realidad, si yo me conecto con una peli, y según qué tipo de peli, eso va a construir una mirada mía distinta. La peli va a intervenir sobre mis maneras de mirar y va a estructurar otras maneras de mirar, que no son las mismas, además, según el estilo, la época, el director de la peli, etcétera, etcétera. Así que no es que yo veo una peli así nomás. La peli va determinando qué es ver ahí y me hace preguntar, ¿qué es ver esta película? ¿Cómo tengo que hacer para ver esta película? ¿No? Eso aparece en particular, se agudiza frente a ciertas películas en ciertas situaciones, ¿no? Bueno, pero al margen de eso, respecto a la intervención, bueno, hay muchos planos ahí. Uno, acabo de decirlo respecto al de la voz, pero digamos que uno muy fundamental en mi propia experiencia, y sobre todo con pacientes que tienen aspectos muy dañados en algunas cosas, pero también en pacientes hiperverbales, los pacientes que Winnicott llaman demasiado mentales y donde tienen palabras para todo, pero que resulta ser un discurso vacío. Bueno, así que eso abarca a muchos pacientes, entonces, no solo los que se consideran graves desde cierta patología convencional. Bueno,
frente a muchos pacientes, una pregunta que yo me hago, porque es, bueno, cualquiera se la hace en esas situaciones, ¿cómo le llego a este paciente? ¿Cómo tengo que intervenir? ¿Con qué palabras o con qué palabras o acciones incluso, o gestos, ¿no? Por ejemplo, cuando es un paciente cara a cara, la cuestión de ciertos gestos en determinado momento, de cierta pantomima mía o mímica mía es muy importante, ¿no? Y ciertas acciones motrices también. ¿Cómo tengo que intervenir para que al paciente le llegue lo que trato de que le llegue buscando un efecto terapéutico sobre él, ¿no? Pongo un ejemplo. Con un chico autista, yo me di cuenta que si yo quería que él me escuchara, tenía que hacer una serie de pasos. Primero que nada, tenía que llamarlo varias veces. Lucas, 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 fuerte, así. Y a veces sacudirle un poco el brazo para cortarle lo que estaba haciendo, que como estaba enfrascado en sus prácticas autistas. Lucas. Cuando lograba que finalmente me dirigiera la mirada, que un poco molesto él porque no le gustaban esas interrupciones, ahí le decía algo. Sabía que tenía un momento muy breve, que no podía yo alargar un largo discurso psicoanalítico. Tenía muy poco tiempo para decir algunas cosas que pudieran llegarle al cuerpo, o sea, pensando en una intervención musical, ¿no? La intervención musical del analista se nota en que el analista en el fondo, por mucho que esté entrenado en el logocentrismo o en el falogocentrismo psicoanalítico, el analista en el fondo siempre escucha más el cómo que el qué. Está más atento al cómo, está más atento a cómo el paciente dice algo que a lo que el paciente dice, ¿no? Viene una persona, un hombre a verme. En la primera entrevista me habla de una serie de cosas. Y de pronto, como al pasar, como si fuera una cosa de segunda, sin importancia, me comenta que hace 2 semanas murió el padre, sin relacionarlo siquiera con su pedido de consulta, con una voz totalmente desafectivizada, ¿no? Como podría decirme, hace 2 semanas cuando estaba lloviendo, bueno. Es ese cómo ahí, no es lo que me dice lo que me importa, es cómo me lo dice. Ahí me voy a detener en cuanto pueda, interrogando, buscando abrir por qué esa manera de decir algo que se supone tendría que ser sostenido con otra estatura emocional y con otra conmoción. Se supone que él está de duelo. Lo cual no es cierto, porque tiene que el análisis va a tener que lograr eso, que el paciente ese entre en duelo. Pero ahí está la dimensión musical de nuestra intervención, muchas veces se ve en eso, en que estamos más atentos al cómo que al qué, y a todas a que de alguna manera más reflexiva o más intuitiva, tenemos que hacernos una idea de qué tipo de intervención nuestra le llega más al paciente. Y eso implica con qué tono de voz, con qué timbre, con qué ritmo, con qué velocidad, con qué intensidad, con qué acentos que caigan sobre dónde, ¿no? Todas cuestiones eminentemente musicales, digamos, que yo tengo que tratar de resolver, ¿no? Bueno, son muchas las cuestiones al respecto que se amontonan ahí. Stern llamaba la atención sobre cómo había que dirigirse a un bebé. Por ejemplo, si yo me acerco a un bebé de 8 meses o 6 meses y yo le digo, te quiero mucho, el bebé no va a reaccionar a eso, ni siquiera entiende que yo le dije te quiero mucho. Para que el bebé escuche que yo estoy diciendo te quiero mucho y entienda que estoy diciendo eso, yo tengo que
hacer toda una sobreactuación teatral, como la gente que se sabe conectar con los niños hace. Énfasis, detenerme largamente en algunas palabras, llamarle la atención con la sonoridad de mi voz, y que todo eso resulte una forma de decirle te quiero. Y ahí sí él se puede escuchar, se puede reír, le puede gustar, puede querer abrazarnos, ¿no? Hay que saber, digamos, entrar en la zona musical de ese bebé, porque el bebé todavía no entiende lo que le estamos diciendo, digamos. Y aun cuando lo entienda más tarde, y eso nos pasa a cualquier edad, a veces hay gente que nos habla con tal ausencia de música que ni siquiera llegamos a entender lo que está diciendo, ¿no? Por otro lado, por más acuerdos intelectuales que haya. Bueno, eso es lo que diría por mi parte. Perfecto. Vamos a darle paso a Digo, Rubén a que claro, pueda retomar el tema, sin antes decir que el chat explota de comentarios y preguntas, que esto va a generar muchas emociones, pero no voy a poder leer todos los comentarios ni vamos a poder dar seguramente lugar a tantas intervenciones que hay. Sí, Rubén, ¿querías retomar esto? hay un punto crucial en lo que vos traes, Ricardo, y es que esto, digamos, de lo irrepresentable, ¿no? De aquello que, digamos, configura desde ese, yo lo digo, digamos, de ese real, digo yo, ¿no? Que no cesa de no escribirse. Y sin embargo, entiendo que en relación al otro, algo de la escritura, vos también hablas de escritura en el cuerpo, tiene que producirse. Yo ahí, digamos, el cine justamente me parece que es el paradigma entre la contraposición entre el sentimiento de realidad y lo real. Me parece que uno de los aprendizajes, digamos, que el cine nos puede dar para la experiencia clínica es justamente poder ver lo real en un film. Como bien decías vos, esa peli, ¿qué me dice? ¿Cómo me toca mi cuerpo? Creo que el cine también toca el cuerpo, como vos lo señalabas con respecto a la música, de forma diferente, pero también Sí, así. sí. Esa es una de las cuestiones y todo lo que aporta como modalidad, digamos. Por ejemplo, el hecho de un primer plano, tanto visual como sonoro, y de pronto al mismo tiempo el plano general, ¿no? O un plano secuencia, ¿no es cierto?, donde uno capta allí un tiempo, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver realmente con el tiempo y el ritmo de la sesión, donde de pronto uno inconscientemente, como vos señalabas recién, desde ese lugar de lo inconsciente, capta algo que yo lo veo como un primer plano, un plano detalle, que también es fantástico en el cine, donde de pronto algo que trajo ese día, una manera de sentarse, digamos, es algo que tiene, entiendo yo, mucho que ver con el lenguaje cinematográfico en términos de una fragmentación del mundo para barajar y de nuevo. Montaje, desmontaje, es lo crucial en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, este trabajo de sustracción, de una posibilidad de totalización, de un sentido único, el cine entrena mucho para ese descompletarse, para ese desajuste, ese desencaje, y yo creo que es fundamental en la clínica psicoanalítica. Digo, cuando uno escucha estos ritmos, estas modulaciones, esto de la voz, esto de la mirada, además también lo decía ahí, cuánto recorrido hemos hecho para instalar hoy la clínica, digamos, del cara a cara, la clínica, digamos, presencial, ¿no es cierto?, donde ahí el cuerpo tiene ese ritmo, y por supuesto el cuerpo del analista, ¿no es cierto?, cómo está implicado allí y cómo tenemos que repensar esto hoy con la cuestión de lo virtual. Hoy hay cine que se hace con celulares, hay una película
Tangerine sobre los trams en Estados Unidos, que hizo un tal Sam Becker, que lo hizo con 3 iPhone, digamos, todo el largometraje, 3 iPhone ahí, digamos, contrapuesto con la experiencia alucinante de Matrix, por ejemplo, donde mete al espectador en un universo de construcción fantasmática, de una gran programación, que entiendo yo que ahí nos meten todo el discurso capitalista que nos arrasa una y mil veces y tenemos que salir de allí, ¿no?, a un cine independiente, abierto, esa posición visionaria que nos planteaba Deleuze. Bueno, por ahora esto, para escuchar intervenciones también. Sí, agregaría algo yo que con respecto a, porque la relación entre música, la función de la música en el cine también es muy específica y muy interesante y muy diversa, ¿no? Por ejemplo, como la música en muchas películas, en ciertos momentos de la película, se hace cargo de la intensificación emocional de una escena, que no tendría esa misma intensidad sin ella. O a veces la música reemplaza incluso un pasaje musical, una acción que falta en ese momento o algo que no se ve, ¿no? Así que otras veces la música parece acompañar reforzando con distintos... Así que hay una pluralidad de modos de intervención del musical en el cine que son también muy interesantes, y por eso mismo hay grandes compositores de música de cine, como Nino Rota. Claro. Mi preferido Ricardo, en particular, ¿no? Maestros de maestros. Ricardo, ahí es muy interesante porque está la doble vertiente, ¿no es cierto?, de eso que conmueve y emociona y toca, pero también hay otra perspectiva que ofrece el cine contemporáneo, que es el desencaje sonoro irreductible, como decías vos hace un rato. Por ejemplo, Carmen, de Godard, digamos que está basado, por supuesto, en la ópera y demás, pero hay un personaje que silba Bizet un instante, y la música y la película está trabajada con cuartetos de Beethoven. Hay un erotismo y hay una violencia infernal, y están los cuartetos de Beethoven, por otro lado, quebrando, entrando y saliendo, y generando unos silencios. Vos hablaste la vez pasada de los silencios también en la sesión, ¿no? El silencio, ¿no? Fantástico. Sí. Digo, en el cine el silencio, hay directores que directamente no ponen música, digamos, Sí. ¿no? Y Sí. genera un ritmo y una musicalidad en ese sentido impresionante. Y porque en música se descubre algo, ¿no? Que el silencio en música forma parte de la escritura de la música, no es meramente que acá no hay música porque no suena. No, un compositor es que nos escribe de pronto una frase, y esa frase incluye silencios largos o cortos que que los silencios se escriben, incluso en música uno escribe la duración de los silencios. No es lo mismo un silencio de redonda que un silencio de corchea. Entonces, el silencio forma parte integral de la escritura de música de una manera ahí muy, muy especial, muy singular, ¿no? Sí, así que verdaderamente es todo un punto muy interesante. Bueno, para continuar con este mundo interesante, la verdad que los comentarios y preguntas también son muy diversas e interesantes. Voy a leer 2 o 3 o sintetizar 2 o 3 de comentarios, así cada uno por ahí de ustedes dos puede elegir alguna de estas puntas para retomar. Yo ya me perdí quién dice cada cosa, así que sin nombres voy a pasar a leer. Un colega dice, el psicoanálisis se pretendió como ciencia, acá Daniel Weisbrot, el psicoanálisis se pretendió como ciencia. De hecho, casi todas las instituciones tienen secretarías científicas. Sus ponencias lo ponen más cercano al arte. Me gustaría saber cómo lo piensan. En otra línea, Marta Eckstein pregunta si podemos hablar de voz música como diferente a voz significante. Antes una colega preguntó, retomando tus ideas, Ricardo, del cuerpo ligado a la música, ¿cómo se produce el cuerpo en un niño sordo? ¿La música se convertiría en vibraciones? Bueno, está lleno Bueno, de... para empezar con lo
Voz música, voz significante. Sí. Bueno, yo tengo una idea sobre eso que es una idea personal. Me parece que la teoría del significante como tal, la que elaboró Lacan, es una teoría que se equivocó de modelo, porque en la época de Lacan, Francia particularmente, estaba todo el mundo fascinado con la lingüística. La lingüística en lo científico pretendía ser como la ciencia piloto de las ciencias humanas. Era como la física en otro plano. Había que seguir lo lingüístico. La lingüística se puso tan de moda como estaba de moda para Freud la física mecánica, a que Freud demasiadas veces se somete a un tipo de física tan inadecuado para describir cosas del psicoanálisis. Bueno, y yo creo que por eso Lacan tomó el camino de un significante como algo lingüístico, pero todo lo que él dice del significante, empezando que no significa nada, pero cómo suena, qué efectos produce, a dónde lleva, el énfasis en las rimas, o sea, en palabras parecidas o palabras que suenan casi igual o que terminan con la misma terminación por la cual se pueden sustituir una otra, todos esos son fenómenos bien musicales y que la teoría del significante hubiera ganado, me parece, con una concepción más, un modelo más musical que lingüístico, sin quitar luego toda la complejidad propia que añade lo lingüístico, etcétera, pero también es cierto que lo lingüístico entre nosotros es tiene una pesada herencia metafísica. Somos una cultura, como decía Levi Strauss, demasiado parlanchina. O como dice Winnicott, de una cultura que requiere de palabras para todo y eso atrofia otras dimensiones, ¿no? Uno ve eso en chicos que de chicos tenían mucha capacidad plástica para el dibujo o para lo musical y la pierden por una educación centrada todo el tiempo en las palabras y donde las materias como música o actividad deportiva son materias de segunda o de quinta o de cuarta, ¿no? Que no tienen importancia ni jerarquía ni relieve, lo cual es toda una concepción de la llamada educación, ¿no? A las otras cosas yo no me acuerdo qué otras cosas preguntaban, así que le dejo a Rubén. Sí, Ricardo, claro, sabes que creo que lo que estabas caracterizando en relación al significante a la lingüística y la música allí, me parece que engancha también con la pregunta de Daniel Weisbrot acerca de esta separación, digamos, entre lo que sería ciencia por un lado y arte por otro. Yo creo que yo abrego mucho en esta postulación de Badiou cuando plantea los procedimientos de verdad y ubica estos cuatro, ¿no es cierto?, donde uno de ellos, el arte, tenemos política, amor, ciencia y el arte, ¿no es cierto? Es decir, justamente yo creo que ciencia y arte. ¿no es cierto? Claro, yo creo que el psicoanálisis efectivamente está atravesado por estos procedimientos. De pronto es política, de pronto es ciencia, de pronto es arte, y de pronto es algo genuino, digamos, en relación al amor, en todo caso el deseo, quizás esté más ubicado allí, ¿no? Pero está entrelazado. En este sentido me pareció muy pertinente tu ubicación en relación a la voz. Yo no realmente no separo en la clínica esta modalidad, digamos. Yo creo que ancla allí en una manera de concebir el trabajo significante esencialmente desde lo real, desde lo que falta, de lo que tiene que producir desacople, desenganche, digamos, y no precisamente una estructura a lo sociable, digamos, ¿no? Donde ahí la lingüística tenía que ver más con un signo y un sentido. Me parece que justamente el trabajo que hace Lacan en relación a la teoría del signo es romper esa univocidad del sentido para, ahí sí, yo creo, entrar en el ritmo, entrar en lo musical. Pero es cierto que dos por tres nos enredamos bastante con la cuestión del significante entendido como algo más intelectual, del logos, y por lo tanto quizá de la pura ciencia, digamos, y no, por el contrario,
entrelazado con estos otros procedimientos de verdad que ponen acontecimentalmente allí en movimiento estas cuestiones, ¿no? No sé si había alguna otra, me parece que estábamos, yo combinaba la de Daniel con la de la voz, ¿no? Y el significante, ¿no? Me pareció además una observación muy inteligente esa de todas las instituciones tienen secretaría científica. Claro. ¿Por qué? A ver, eso yo recuerdo lo que en un momento dado marca Derrida, que a propósito de la singularidad del psicoanálisis, que él dice que el psicoanálisis, más o menos lo dice así, ¿no? Como que el psicoanálisis tiene elementos científicos, pero no es una ciencia, tiene elementos artísticos, pero no es un arte, es un inclasificable en ese sentido. Cuando se ha querido hacer pura ciencia del psicoanálisis, se terminó en una especie de parodia, ¿no? De una parodia ritualista, que en su momento, de la cual en su momento se burló Lacan. Y tampoco el psicoanálisis se puede reducir a una práctica artística, pero tiene cosas del arte, tiene cosas de la ciencia, y eso hace a su posición irregular, que tampoco no es una psicología, pero no es una psiquiatría, pero no es una biología, pero toma prestado de aquí y de allá, y interactuando con todos esos discursos se pueden hacer muchas cosas ricas, como collage, digamos, ¿no? En ese sentido, me parece que es la visión más apropiada, ¿no? La de injertos, como diría Derrida, distintos injertos con los que está hecho el psicoanálisis y distintas contaminaciones. Bueno, hay algunas preguntas que son para alguno de los dos específicamente. Vamos a... Silvia Muslera pregunta a Rubén, ¿cómo se podría pensar el especial efecto del cine mudo con ese realce de imágenes y movimientos de la mirada sobre la escucha? Después, Ricardo, hay muchos comentarios sobre si vos podrías seguir ampliando algo así como la importancia de la música en tu clínica, sobre todo en el trabajo con niños. Aparecieron varios comentarios sobre la musicoterapia y el psicoanálisis, cómo ponerlos a dialogar, cómo se ponen en juego, la estructura musical. Bueno, de vuelta, en una sesión, ¿no? Bueno, no sé si Rubén quisieras como por ahí... Interesante porque la pregunta es si el cine nació efectivamente mudo o ya nació sonoro. Yo creo que el cine nació sonoro, con toda la, la impronta de generar, por un lado, ese efecto de realidad. ¿Recuerdan ustedes cuando se proyecta la llegada del tren a la estación, primera vez, allí en el Café de París? ¿Qué pasa allí? Pasa que se transforma para algunos de los espectadores en una verdadera pesadilla, porque se supo que corrieron las sillas porque el tren se les venía encima. Es decir, que ¿esto qué es? Esto ya no es la realidad, digamos, sino algo más, es la pesadilla, ¿no? Digo, ahí hay algo que yo entiendo que, digamos, transmite un mundo, ¿no es cierto?, complejo de representaciones, pero por eso traje lo de Freud, digamos, ¿no? La representación cosa, aquello que viene, digamos, realmente desde un sinsentido, representación de la representación. Es decir, estos espectadores estaban allí para ver una proyección allí, y de pronto el tren se les venía encima. Digo, esto es lo que pasa en las situaciones clínicas cuando los vemos interpelados con un significante que aparece, con un gesto, un movimiento, alguien se para de la sesión, pues está enojado con la pareja, pero toda esa situación, ¿no es cierto?,
produce esos desencajes, pero que son escénicos en términos de aquello de lo real, aquello de lo imaginario, aquello de lo simbólico que no termina de ordenarse en el cada vez de la situación clínica, en este caso, y por supuesto de la imagen cinematográfica, digamos, ¿no? Pero ya de entrada nomás, por ejemplo, todos los trabajos de Jean Méliès son increíbles realmente acerca de esa posibilidad de ir generando, a mi entender, un lenguaje sonoro también, digo, por supuesto estaban los cartelitos, pero en realidad todo lo que el espectador pone allí, ¿no es cierto?, y saca, ¿eh? Bueno, está por ahora esto. Ricardo, ¿querés agregar algo más? Este asunto, sí, es un asunto que tiene varios planos, varios estratos, con respecto a con respecto a la musicoterapia, no, he conocido colegas que como buenos musicoterapeutas, pero en general me parece que la musicoterapia se planteó más como una técnica, usar la música para determinadas cuestiones terapéuticas, y el plano técnico no suele ser el más rico porque cuando estamos haciendo de algo una técnica, dejamos de interrogarla, digamos, como tal. Y una cosa es hablar de los efectos que tenga una música, como si se dice, sí, tal paciente se tranquiliza con tal música, en cambio se pone loco con esta otra, y otra es pensarlos con más lo conceptual. Por ejemplo, en música hay un concepto que es muy nuclear en la música, que es muy nuclear porque designa todo un procedimiento. Más que concepto, sería lo que Derrida llama un motivo, que por otra parte, como Derrida hace esto, también ya es un motivo, es un término extraído de la música. Porque motivo es una cierta configuración rítmica que tiene transformaciones, pero se reconoce el núcleo del motivo. En este sentido digamos, se plantea como la variación, es este motivo absolutamente fundamental. La música siempre pone en práctica variaciones, variando, y en la variación se integra de una manera que basta con esa sola palabra, la repetición y la diferencia. En la variación, la repetición produce diferencia. Y no hace falta usar las dos palabras, porque cuando yo digo variación, musicalmente estoy hablando de una repetición, pero también de una producción de diferencia. Así que las tengo juntas, lo cual es una ventaja, porque yo puedo estudiar muchos textos verbales de pacientes, por ejemplo, como variaciones. Puedo estudiar varios dibujos como variaciones o varias secuencias de juego del paciente como variaciones. O sea que la perspectiva de la variación es muy rica clínicamente para trabajar, digamos, ¿no? El jugar mismo del chico está hecho basado en una trama de variaciones que nos van llevando de un lado para otro, ¿no? Bueno, no hay tiempo para desarrollar esto más, pero por ejemplo, es uno de los puntos. Después la construcción de una secuencia en música, la música como haciendo tiempo,
¿no? Trabajando sobre el intervalo y haciendo tiempo, ¿no? Por ejemplo, es típico que en algunos lugares cuando hay un intervalo se ponga música. No es un adorno casual, es que la música va configurando algo como un tiempo que tendrá determinadas características, determinados matices, según el caso, ¿no? Bueno. Ricardo, y quería comentar y preguntarte, en relación a la musicoterapia, esto que vos nombrabas variación recién, yo justamente en los equipos de trabajo en relación a problemáticas graves, he valorado mucho precisamente la variación, digamos, que viene, ¿no es cierto?, de el trabajo, digamos, de los músicos, ¿no? Y las teorizaciones que ellos pueden ir haciendo, que digamos que aportan mucho como variación a través de todos estos años, mucha riqueza, digamos que precisamente los musicoterapeutas en sus experiencias, en sus trabajos musicales. Entiendo quizá la crítica que podría darse a la disciplina, digamos, me parece entender cuando vos hablas de lo técnico ahí, pero quizá es el riesgo de todas las disciplinas, digamos, cuando se disciplinan. Pero yo quiero, digamos, creo que cuando aparece y se pone en práctica, me parece que para el psicoanálisis en particular es una posibilidad enriquecedora permanente en el trabajo clínico, digamos, porque aportan diferencia, aportan esta cuestión, digamos que, también el ritmo entre un momento, digamos, donde está con el analista, otro momento donde está con otro profesional, y ahí me parece que hay algo específico, para decirlo de alguna manera, en esta disciplina, en especial para las problemáticas graves, ¿no? No sé qué te parece lo que estoy pensando. Bueno, sí hay posibilidades sí, esto merece ser pensado. La variación también, por ejemplo, puede usarse ventajosamente de manera paradigmática, como, por ejemplo, yo puedo... De hecho, eso no dejo de hacerlo en mi práctica, creo todos lo hacemos, que es que un paciente me evoca a otro y me apoyo de pronto en la experiencia que tuve con un paciente para trabajar con este otro, no para copiar lo que hice, a veces justamente para hacer algo distinto, pero es común que un paciente me evoque otro que me evoca a otro, que un sueño me evoque un sueño de parecida armadura de otro paciente, pero con una resolución distinta, de manera que en el trabajo clínico dispongo inconscientemente y conscientemente de un repertorio de posibilidades que me da jugar a poner pacientes en variación, pacientes de determinados estilos o con determinados puntos de contacto, pero también con sus diferencias, ¿no? Donde de golpe yo digo, sí, es el mismo síntoma, los dos tienen el mismo síntoma, pero no obstante son diferentes y el mismo síntoma no es el mismo nunca. O mejor dicho, como decía Heidegger, lo mismo no es igual. Entonces el mismo síntoma me conduce a elaboraciones diferentes en un paciente que en otro y me hace también elaborar situaciones de pronóstico, de pronto, ¿no? Y de una manera u otra, los colegas están estimulando y realzan mucho este diálogo rico que se da entre ustedes dos también, muy espontáneamente. ¿Cómo? No entiendo bien, no escucho bien. Que los colegas van haciendo comentarios sobre lo rico que es también
cómo ustedes van dialogando, digamos, esto de lo que no está escrito, ¿no? Y de lo que va surgiendo aquí en vivo. Hay como dos líneas de preguntas para cada uno de los dos, nos quedan unos 15 minutos en total, y Ricardo, algunos te preguntan cuál sería la diferencia entre silencio y vacío. Interesante y amplia la gama seguramente de lo que se puede decir al respecto. Y para vos, Rubén, hay algunos pedidos de si podrías volver al vínculo del cine y lo real, más bien desde el lado de lo imposible de lo real. No sé quién de los dos quisiera arrancar. Ricardo, ¿querés? Son preguntas complejísimas. Son muy complejas para poco tiempo, yo sé. Pero bueno, sí. Es lo que vamos aquí teniendo de lo que la gente se queda pensando. Por supuesto en todo caso, sí. Por supuesto que son encuentros para abrir y también está lleno el chat de esto, de que ustedes nos están otorgando la posibilidad de preguntarnos y de pensar en muchas puntas que no son para... Yo tomaría rapidito esta pregunta para pasar la palabra a Ricardo, pero ¿y saben qué? ¿De qué lado? Porque yo creo que puse mucho el énfasis en distintos momentos de la exposición, digamos, cómo concibo lo real y el valor que tiene precisamente en el cine, donde hay tanto sentimiento, tanta impresión de realidad, que viene tanto, digamos, los temas, los contenidos, la gente va a ver tal tema, tal contenido, ¿no? Como que el cine es eso, qué películas, las películas de género, todo está muy, muy, muy armado, y qué hablar, y hablemos, ¿sí?, de todo el cine de consumo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso que desencaja, todo eso que desacopla, todo eso que angustia, una cuestión importante, yo digo, así como acá en un momento dado dijo que la angustia no engaña, yo de pronto pienso que lo real no engaña, digo, la realidad que nos imponen los medios, particularmente ahora, incluso todas las noticias falsas, yo he escrito también algo ahí, porque todo el mundo actual, ¿no es cierto?, donde las noticias falsas también, o los registros de las cámaras anónimas, cómo pululan esas filmaciones de las 24 horas, los 365 días del año, y de pronto sirven para descubrir un crimen, digamos, ¿no? Lo que quiero traer en esto es que la realidad nos arrasa y nos aplasta todo el tiempo, y en el consultorio permanentemente, ¿sí? Me parece que la posibilidad de estar ahí, digamos, con una experiencia de desencaje, de desencuentro, del malentendido, digamos, es crucial. Ahora, lo que sí quiero decir es que para mí no es sin el anudamiento de los tres registros. Me parece que el valor de lo real, digo, se toma en cuenta cuando hay algún anudamiento posible con lo imaginario y lo simbólico, en el cine, en la experiencia cinematográfica, como en la clínica y en la vida. Yo creo que cuando Badiou dice realmente que el acontecimiento es novedad radical, pero que tiene que tener una inscripción, yo creo que es fundamental eso. Esa inscripción, digamos, es lo que hace que sea acontecimiento. Si no, digamos, pueden pasar un montón de cosas, pero si no hay una inscripción que es un anudamiento, me parece que lo real ahí, digamos, se pierde de vuelta. Bueno, es complejo. Bueno, en cuanto a la diferencia entre silencio y vacío, sí, no es lo mismo. El silencio forma parte de como ya dije, los silencios, porque en música no hay solo un silencio, los silencios tienen distintos valores, distintas duraciones, y forman parte de la escritura. Y las discontinuidades que generan inciden mucho en el ritmo. Por ejemplo, para tomar un ejemplo muy conocido, la Quinta Sinfonía de Beethoven empieza con un silencio y sigue con 4 notas, ¿no? Eso que empieza con un silencio hace que uno cante la, ¿no?
La, 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 la. Si no fuera por ese silencio que está al principio, el oyente no lo cree que no lo escucha, pero su cuerpo lo registra. Si no fuera por ese silencio, la música sonaría ta 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 ta, que a veces se lo hace cuando se canta mal. Esa quinta sinfonía, cuando alguien la canta mal, la canta así, sin silencio. Así que el silencio tiene un valor de escritura ahí fundamental en cuanto a la estructura rítmica de la pieza. En cambio, un fenómeno de vacío, me acordé, un grupo que estaba en Londres en la década del 60, 70. Este grupo, uno iba a verlos, pagaba su entrada, entraba a la platea, salía el grupo con sus instrumentos y no tocaba nada. Hasta que terminaba la duración de eso que no se tocaba, y se iban, ¿no? Habían llegado a tener había gente que pensaba que simplemente que los estaban cargando y querían sacarle la plata fácil, pero otra gente más compleja en su cabeza se daba cuenta de que había algo ahí, ¿no? En ese vacío de música, en ese no hago música, reúno, hago todos los gestos de salir al escenario con los instrumentos, todo, y no toco nada, ¿no? Ahí dice algo, por ejemplo, de cierto pensamiento sobre para qué sirve la música en este momento, en esta sociedad en la que estamos. Esto también puede funcionar en una dimensión crítica respecto a mucha música comercial, sin otro valor que un valor puramente comercial, que maltrata los oídos y embota y atrofia los oídos de mucha gente que solo escucha esa música comercial, después no pueden apreciar nada, pues tienen la cabeza embotada con ritmos demasiado fáciles, y bombásticos, con melodías pegadizas y sin inconsistencia alguna. Bueno, así que eso tenía un efecto, eso generaba un efecto de vacío, ¿no? Hay otros momentos donde puede aparecer, está la cuestión del intervalo entre los movimientos, también a veces del intervalo entre la primera parte de la función y la segunda parte, ¿no? En alguna de esas situaciones hay pequeños procesos de vacío que merecen la pena, ¿no? Bueno, Ricardo, ¿no sí. pensás que se podría decir que si no hay vacío no hay silencio? No, porque el silencio suena. El silencio, el silencio en música suena, lo tengo que tocar. Lo tengo que tocar sin tocar, pero de una manera no tocarlo que lo toque, como está el ejemplo de esta orquesta en la Quinta Sinfonía de Beethoven. Si no tocan el silencio van a arrancar mal con la pieza. Me parece que el vacío es otra cosa. A ver, una distinción clínica. Un paciente puede ser silencioso por su manera de funcionar, que habla parte de la sesión y otra parte se queda pensando, o la interpretación del analista lo deja en silencio pensando, o a veces por razones resistenciales, pero esos silencios del paciente no quieren decir que el paciente tenga una experiencia del vacío que sea desoladora o Claro, sí, depresiva sí. o de un No, desierto esquizofrénico, digamos, ¿no? Que sería sí, 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 sería otra cosa. Hay claro. pacientes que, por ejemplo, el paciente aburrido a veces, no solo el paciente que es aburrido para el analista, sino el paciente que explícitamente se queja de aburrimiento, padece el aburrimiento. Muchos chicos hoy padecen el aburrimiento, pero muchos adultos también. Si no están haciendo determinadas cosas todo el tiempo
en la realidad, digamos, se sienten aburridos, como, bueno, esos pacientes nos ponen en contacto con una problemática del vacío. El paciente que, si está solo, no puede hacer nada, no puede jugar solo, o no puede hacer algo él solo, tiene que haber otra gente para que él pueda hacer algo. Ahí se juega una problemática de vacío, pero que no es la de silencio. El silencio es creativo. De pronto me quedo en silencio porque estoy incubando algo, ¿no? Incubando una idea o incubando algo que quiero transmitir. O supongamos una escena de Shostakovich, un gran músico del siglo pasado en Rusia, un gran músico ruso que tuvo que padecer a Stalin, entre otras cosas. Por suerte Stalin se murió antes que él. Bueno, Shostakovich tenía una costumbre que nos permite diferenciar bien silencio de vacío. En horas de la tarde era muy frecuente que llamara a casa de algún amigo y lo invitara a tomar el té. Bueno, el amigo iba, los amigos ya conocían esta costumbre y se desarrollaba siempre en la misma escena. El amigo llegaba, se sentaba en un sillón, Shostakovich se sentaba en el sillón de al lado, se servía el té y los dos se quedaban ahí 2-3 horas sin decir una sola palabra. Siendo un músico, Shostakovich, esto era más valioso todavía, ¿no? La experiencia de silencio que él buscaba encontrar, pero el silencio no era que no podía estar con el amigo o que no podía estar consigo mismo. El silencio ahí era un modo de intimidad, un modo justamente en que no hacían falta palabras, porque era un encuentro íntimo que transcurría por otros canales y las palabras lo hubieran malogrado. Entonces ahí era un instante de comunicación silenciosa y de encuentro íntimo, por eso él solo hacía esto con su círculo de amigos realmente íntimos, no es que invitaba a cualquiera que hiciera eso. Esto no tenía Ricardo, nada que ver, perdón, esto no tenía nada que ver con un sí, fenómeno de vacío. claro. Un Me fenómeno de parece, vacío, un fenómeno de vacío que puede pasar si, por ejemplo, alguien está con otra persona y no logra ningún tipo de sintonía con esa persona y se siente mal, pero a la vez no sabe cómo salir de ahí. Ricardo, perdón, entiendo muy bien y realmente hace una clínica contemporánea, incluso se le ha llamado clínica del vacío y demás, pero yo quería tomar el ejemplo de este grupo musical y me pareció que ahí había una diferencia entre que ellos ponían en acto allí un vacío precisamente para que algunos sintieran que los estaban estafando realmente y para aquellos del pensamiento de la complejidad, ¿no? Ahí podían captar una dimensión muy, en este caso quizá, ¿no es cierto?, apuntando al silencio. Lo que quiero decir es que me parece que el vacío también puede tener una lectura fundante. Por eso traje vacío como fundante de silencio, pero entiendo perfectamente la dimensión que estás trayendo, que, digamos, es la lectura en relación al vacío improductivo y, sí, pero eso, que yo lo tomé a partir de ese ejemplo, pero además me parece que hay una dimensión de vacío fundante. No quiero, Bueno, no tomo quiero. otro material que es ilustrativo para esto. Una madre está amamantando, ¿no? Es su primera experiencia de amamantamiento. Y en esa primera experiencia descubre que durante el amamantamiento es mejor apagar el celular o tenerlo bien lejos y no oírlo, porque ella se da cuenta que quiere disfrutar ese instante silencioso con el chico, sin que haya ruidos que se introduzcan o sin hablar con nadie, se queda sola, busca estar sola en ese momento, retirarse a un lugar con más penumbra de la habitación, un lugar donde ella está tranquila, y en ese clima silencioso se da una experiencia de lactancia muy intensa y muy rica. En cambio, otra mujer en esa situación, es otra paciente, otra situación, esa otra mujer no soporta estar dando el pecho,
porque no soporta estar allí, se siente vaciada, se siente asaltada por el bebé, no encuentra ninguna emoción placentera en la situación, quiere salir a toda costa de la situación. Esta mujer termina por hacer el trámite de dar el pecho mirando la tele, como única manera de soportar la situación. Ahí habría un fenómeno de que la experiencia para ella es una experiencia que la vacía, una experiencia vacía, que hay algo ahí del dar el pecho que para ella no se puede volver una experiencia propia y plena, ¿no? Ricardo, Sí. Rubén, son las 2:03, a las 2 van a hacer uso de este Zoom para otra actividad. Creo que todos los que estamos aquí, que somos como 100 personas, nos quedaríamos otras 2 largas horas dialogando con ustedes. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a tenerlos entre nosotros. Ha sido un mediodía muy, muy rico, lleno de mucha práctica, de mucha teoría y de un aire muy nuevo para estos tiempos. Así que un agradecimiento en nombre de todo el equipo de Pensando lo Vincular para ustedes dos y a todos los que han estado hoy aquí y que siguen preguntando cómo escuchar. Esta charla se va a subir a YouTube seguramente en una semana. Pido muchas disculpas por no haber podido leer ni la mitad de las preguntas o de comentarios, pero ha sido tan rico todo que el tiempo nos ha quedado hoy extremadamente corto. Un aplauso. Bueno, para mí ha sido un gusto y con Rubén espontáneamente nos pudimos ensamblar de una manera, bueno, teniendo el cine y la música detrás de nosotros, hubiera sido mucha torpeza no poder articular, ¿no? Por suerte lo pudimos hacer aprovechando la riqueza de los materiales de los cuales estamos echando mano, ¿no? Porque Ricardo, el cine es un gran, tremendo campo artístico, justamente que enhebra cosas, entre otras cosas, la música ¿no? Así que, bueno, buenísimo, muchas gracias por todo y por la recepción tan calurosa y tan activa. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Un aplauso muy grande. Gracias, muy bueno. Chao. Adiós, adiós. Adiós. Chao, chao.